La Iglesia El Salvador te da la bienvenida a su transmisión en vivo. Prepara tu corazón, tu alma y tu espíritu para ser testigo de un pensamiento sobrenatural que trae cambios y produce vida. En breve, iniciamos. La Iglesia El Salvador te da la bienvenida a su transmisión en vivo. Prepara tu corazón, tu alma y tu espíritu para ser testigo de un pensamiento sobrenatural que trae cambios y produce vida. En breve, iniciamos. Muy buenos días, una vez más les saludamos. Qué rico poderles saludar, bendecir en este domingo, en esta mañana de cielos abiertos. Una mañana nueva, una mañana diferente, una mañana para bendecir a todo el que en esta mañana dispone su corazón para oír el consejo de Dios, el pensamiento de Dios, lo sobrenatural de Dios que vino en la persona de Jesús y hoy se quiere manifestar de una manera gloriosa. Es una mañana de ambientes diferentes, es una mañana de esperanza, es una mañana de gloria, pero también es una mañana para aprender de lo que Dios tiene para ti y para mí. Es una mañana donde vamos a comprender el poder que hay en el bautismo. Ese es el tema que hoy nos va a ocupar, pero antes de ocuparnos en eso, quiero que tengamos un tiempo de alabanza, de adoración, de traer a este ambiente terrenal el ambiente sobrenatural. Y lo hacemos a través de la alabanza y de la adoración, porque eso es encendernos por dentro para despertar lo que está por fuera. Cuando tú y yo nos conectamos a través de la alabanza y la adoración, cumplimos el objetivo, el propósito para el cual fuimos creados. Y fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, y cuando lo hacemos nos encendemos. Y cuando nos encendemos podemos adorar en espíritu y en verdad, como el Padre está buscando en esta mañana, que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que vamos a disponernos para adorarle, para bendecirle. No lo hagan mecánicamente, trate de meterse en el espíritu y esperamos que en esta mañana los muchachos puedan estar en espíritu y en verdad con nosotros y que nos lleven a adorar a ese Dios glorioso, poderoso, y que no seamos mecánicos, sino que podamos inspirar a través del espíritu a cada uno de los que nos escuchan. Yo me quiero encender, yo me quiero iluminar, yo quiero traer el reino de los cielos y establecer en el ámbito que hoy queremos predicar, en un ámbito del espíritu. Así que nos gozamos, nos alegramos y nos disponemos para que el ministerio de alabanza en esta mañana se goce con cada uno de nosotros. Así que nos vemos en minutos. Y en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti para darte toda gloria y toda honra. Aleluya. Gracias, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y has de descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
en mí, en mí, y reciben toda la gloria, y reciben toda la honra, precioso Hijo de Dios, y reciben toda la gloria, y reciben toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Oh, ven Espíritu de Dios y llena este lugar. Y reciben toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y reciben toda la gloria, reciben, precioso Hijo de Dios. Y dile, y reciben toda la gloria, y reciben toda la honra, precioso. Y reciben, reciben, oh Maestro, Hijo de Dios. Y reciben toda la gloria, y reciben toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, amado, deseado Cordero, Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, oh Rey. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí donde estás, te invito a que le des un fuerte aplauso, remecidas al Dios grande. Aleluya. Te adoramos. Amén, gracias Señor. Ahí donde está, yo le invito a que si puede colocarse sobre sus pies, en su casa, hágalo. Es tiempo de gozarnos. Llame a su familia y diga, vamos a alabar al Señor, porque eso es digno, porque este es el tiempo que el Señor hizo para que nos alegremos en Él. ¡Aleluya! Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¡Vamos! Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos, apláudale. He estado atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su nombre fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, y los entregaré por el gozo de Dios.
yo cambiaré, cambiaré el dolor y la enfermedad, y los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos, declaré. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por este tiempo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Nos gozamos en esta mañana. Qué bueno haberle alabado, bendecido. Declaramos cielos abiertos, nos gozamos. Es una mañana nueva. Es una mañana de cambios, es una mañana de renovarnos un poco y traer experiencias nuevas. Dios nos sorprende todos los días de una manera maravillosa. Esperamos que el Espíritu de Dios, el cual vive en cada uno de nosotros, nos haya ministrado a través de la alabanza, a través de la adoración, y que usted como yo nos hubiéramos podido conectar y traer lo sobrenatural a nuestras vidas. Queremos compartir un tema que es bien interesante y hemos titulado El poder del bautismo. Hay un poder que se manifiesta cada vez que un creyente se bautiza. Y en Lucas capítulo 3, versos 7 al 14, quiero leer la palabra de Dios y dice la escritura de la siguiente manera. Decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él, por Juan el Bautista: oh generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de cada uno de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué haremos entonces? Y Juan les empezó a responder de la siguiente manera: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les respondió y dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnien a nadie, y estén contentos con vuestro salario. Aquí está Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el encargado de un ministerio nuevo, el cual le abrió el camino a Jesús. Era lo que estaba profetizado. Ahora, el Señor Jesús dice que Juan el Bautista es uno de los más grandes entre los hijos de las mujeres. Pero la pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús dice que Juan es uno de los más grandes? Bueno, porque Juan, según lo que Jesús dice, es más grande que Moisés, que Abraham, que David, que Salomón. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? Bueno, porque Juan es el que anuncia al más grande de todos los grandes, al Hijo de Dios. Y lo anuncia como el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, solamente una persona grande puede anunciar al más grande de todos los tiempos, el cual es mi Señor Jesús. Juan está impactando, conmoviendo toda una nación. Y es tan poderoso el mensaje que las multitudes llegaban a él para que él los bautizara. Pero Juan empezó a notar algo dentro de esas multitudes. Y es que había dentro de ellos gente que no se había
arrepentido, o mejor, aún no estaban suficientemente convencidos de lo que realmente significaba el bautismo. De allí que Juan toma este discurso y empieza a decirle: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, es interesante. Se supone que el que es hijo de Dios, el que conoce a Jesús, no va a ver la ira venidera. En otras palabras, si usted cree en Jesús y se bautiza, la ira de Dios no viene para ti ni para mí. Ahora, lo interesante es que el bautismo no es lo que nos salva, no es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Lo que nos salva a ti y a mí es tener la fe en el Hijo de Dios. Pero el verdadero creyente tiene el bautismo como una forma de poder entrar dentro de una dinámica divina. Es decir, el verdadero bautismo o el verdadero creyente le da la importancia, la relevancia al bautismo. De allí que Juan muestra una gran diferencia entre la gente que está alrededor de él, porque él nota que gente que venía a él no estaba suficientemente arrepentido ni convencido de lo que iba a hacer. Por eso él dice: el hacha está puesta sobre el árbol, o la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Al decir esto, ellos dicen: ¿y qué haremos? ¿Qué solución nos da? Y Juan empieza a decirle: mire, el que tiene 2 capas, de una. El que tiene suficiente comida, dé al que no tiene. A los publicanos, que eran los que recaudaban los impuestos, le dicen: no cobre de más. A los soldados, a los policías, le dicen: mire, estén contentos con el salario, no anden atracando, robando con el uniforme, sean contentos con lo que ganan. Es interesante. Él muestra lo que es el verdadero arrepentimiento, lo que es tener un verdadero mover. Y él se da cuenta que el arrepentimiento no es a través de las lágrimas, porque muchos creemos que un verdadero arrepentimiento es arrodillarnos, llorarnos y de pronto llenar un tanque lleno de lágrimas, o otros creen que arrepentimiento es remordimiento, pero no tiene nada que ver con el remordimiento. Arrepentimiento es tener un cambio de corazón, es arrepentirnos de corazón. Cuando nos arrepentimos de corazón, ¿sabe lo que sucede? Hay un cambio interior. ¿Por qué sucede interiormente? Porque recibimos al Espíritu Santo. Y cuando recibimos al Espíritu Santo hay una manifestación externa, un cambio en cada uno de nosotros. Ahora, eso era lo que Juan estaba demandando de las multitudes, de los que le venían a él. Él estaba diciendo: muéstrenme un cambio. Y todos sabemos lo que es un cambio cuando hemos tenido un verdadero nacimiento. Todos decimos: yo hacía esto, yo hacía aquello, yo hablaba de esta forma, yo visitaba ciertos lugares, pero desde que tuve un cambio de corazón, desde que mi corazón fue llevado a los pies de Cristo, ese cambio se transformó en una forma de hablar, en una forma de hacer las cosas de manera totalmente diferente. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo tiene manifestaciones internas que se dan a conocer externamente. Es decir, todo hombre que nace de nuevo tiene que tener un cambio. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 5:19, de modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación que empieza a hacer cosas nuevas en él. Las cosas viejas que hacíamos pasan a un segundo plano y empiezan a hacer esa nueva creación. Y podemos ver algunos cambios. Si tú has nacido de nuevo, tú puedes ver cambios en tu vida. Por ejemplo, tenemos a Saulo de Tarso, conocido después como Pablo. Un hombre que era perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro personal con Jesús, su corazón fue cambiado y de perseguidor se volvió un perseguido, pero un perseguido por predicar la palabra de Dios. Y ese perseguido que hoy le conocemos como Pablo, fue a la ciudad de Éfeso y predicó
y hubo tal convicción de pecado en la gente de Éfeso que la gente confesaba sus pecados, pero no solamente confesaba, sino que sacaban todos los libros de brujería, que era algo que predominaba en ese tiempo, los sacaban y confesaban sus pecados y los quemaban en público. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso entonces da para ti y para mí que el cambio no solamente tiene que ser en el corazón, sino también tiene que darse en cada uno de los ambientes donde vivimos. En otras palabras, el Señor Jesús no solamente está interesado en tu corazón, sino también en tu casa, porque tu corazón tiene que cambiar al conocer a Jesús, pero el ambiente de tu casa también debe cambiar. ¿Por qué? Porque ha habido un verdadero nacer nuevo en ti. Entonces los cambios no solamente suceden interiormente, sino que también se manifiestan exteriormente. Y una de las maneras de conocer algo bien lindo cuando conocemos a Jesús y algo está sucediendo dentro de nosotros es que nuestra casa muestra cambios. Cambios por la actitud con la cual yo empiezo a mirar las cosas. Ahora, eso fue lo primero. Un arrepentimiento, un cambio diferente. Eso fue en el inicio, pero después viene lo segundo. Lo segundo que sucedió cuando la iglesia empezó a nacer. Bueno, hay cosas que no pueden ser negociables. Hay principios que no se pueden negociar. Hoy han cambiado muchas cosas, pero una de las cosas que no cambia son los principios de Dios. Y uno de los principios que Juan estaba enseñando y que los apóstoles nos abren un panorama mucho más amplio para entender los principios del reino, están en Hechos capítulo 2 verso 42 y habla de 3 principios que son fundamentales y que todo creyente que se bautiza o que se va a bautizar debe tener claro. Todo creyente, 3 principios. Primero, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, dice que ellos lo que hacían era que tenían una comunión y compartían el pan a través de esa comunión. Lo tercero que dice es que oraban constantemente en el Espíritu. 3 principios. Quiero desmenuzar un poquito cada uno de los principios. El primero es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es bien importante porque todo el que no persevera en la doctrina de los apóstoles se pierde del propósito de Dios, pierde su rumbo, pierde la ruta que Dios le ha mostrado. Ahora, los principios son los fundamentos y los fundamentos son la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es la que nos indica lo que Dios tiene para nosotros, es la que nos da testimonio, es la que nos da las leyes, es la que nos da los principios por los cuales Dios quiere que usted y yo nos rijamos. Ahora, no podemos ni quitarle ni ponerle porque los principios son claros y son sencillos de comprender. Por eso, si alguien quiere caminar bajo los principios de Dios, va a ser alguien bendecido, alguien prosperado. Pero nunca coloquemos de más ni quitemos de menos. Cuando alguien, óigame bien, nos diga algo que no está dentro de la palabra de Dios, usted y yo no tenemos por qué hacerle caso. Para nada. Usted y yo tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de esto, de obedecer la palabra de Dios? Porque hubo un tiempo donde la iglesia pasó una crisis terrible y se le conoció como el tiempo del oscurantismo y duró alrededor de 1200 años, donde predominaba la doctrina o las enseñanzas de hombre. 1200 años en oscuridad. No fue sino hasta el siglo XV donde un hombre inspirado vino y levantó una reforma en la cual, pues, bueno, empezó nuevamente a vislumbrar la luz, a traer esperanza, a traer un nuevo despertar en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más poderosa que espada de 2 filos. La Escritura dice una verdad que es inconmovible. Dice que las puertas del Hades no prosperarán
contra su iglesia. Así que ese oscuranterismo donde vivía la iglesia, Martín Lutero la trajo nuevamente a un nuevo mover, a un nuevo despertar. Esa es la primera. No podemos perder los principios, perseverar en la doctrina que los apóstoles aprendieron. Ellos aprendieron de Jesús. Ellos trajeron la verdadera palabra de Dios a nuestras vidas. Lo segundo era que perseveraban en la comunión unos con otros. Oiga, si alguien le dice que no necesitamos ir a la iglesia, que no necesitamos congregarnos, que podemos orar, cantar, leer la Biblia en la casa, bueno, créame que le está diciendo una verdad mezclada con mentira. Y una verdad mezclada con mentira es una mentira. No hay verdad allí. Eso fue lo que hizo Luzbel, el enemigo de nuestra alma, con Eva. Le dijo una verdad mezclada con una mentira. Y eso le trajo grandes consecuencias. Ahora, ¿por qué digo yo que es una mentira? Porque cuando usted y yo miramos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 23, dice que no debemos dejar de congregarnos. Oiga, tanto más cuando vemos que el día está cerca. Y hoy en día sí que vemos que la venida del Señor está cerca. Solamente usted abre su computador, su teléfono, prende el televisor y lo que escuchamos son noticias funestas, trágicas. Hoy en día la maldad está por todas partes. Hoy en día hay un incremento de situaciones terribles. Hoy en día la verdad se le dice mentira, a la mentira se le dice verdad. Hoy en día la ciencia ha aumentado a niveles inimaginables, cosa que ni usted ni yo hemos podido comprender hasta dónde lleva la ciencia, y la ciencia la están usando en contra de nosotros, no a favor de nosotros. Hoy en día los días se han acortado y eso me dice a mí que lo que dice la Escritura es una gran verdad. Necesitamos congregarnos, estar juntos y en armonía, poder sentir la presencia de Dios como cuerpo, como un cuerpo el cual Dios desea que se reúna y pueda ministrar, honrar al Rey de Gloria. Ahora, lo importante de poder reunirnos todos es que la Escritura dice algo. En el Antiguo Pacto dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga, estar juntos y en armonía trae una bendición doblemente bendecida. ¿Cuál es? Dice que ahí envía bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos como hijos y honramos a nuestro Padre, hay una bendición que cae sobre el pueblo de Dios. Hay armonía, hay comunión, hay pasión, hay entrega. Cuando hay una adoración que sale de nuestros labios y nos unimos el uno como el otro, hay un despertar en el espíritu de cada uno de nosotros y nos gozamos. Y si nosotros nos gozamos es porque en el reino de los cielos nuestro Padre Celestial está recibiendo la gloria, la honra, la alabanza, y eso es una honra para Él. Allí es donde Él se goza, pero en ese gozar siempre va a haber una bendición de vida eterna para cada uno de nosotros. Lo tercero, el tercer fundamento para que tengamos en cuenta es que ellos perseveraban en la oración. Cuando usted y yo perseveramos en una oración, debemos ser pacientes, porque cuando usted ora debe saber que Dios le va a responder. Pero en medio de ese saber que Dios le va a responder debe ser paciente. Y en medio de esa paciencia es que va a venir la respuesta de Dios a nuestra vida. ¿Por qué digo que viene la respuesta de Dios? Porque Dios es un Dios que responde. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que nosotros pidamos. De hecho, mi Padre, mi Dios dice: pedid y se os dará, llamen y se les abrirá, toquen y verá
que hallaréis lo que ustedes necesitan. Entonces usted y yo como hijo perseveramos. Así es lo que va a hacer que cuando vengan los tiempos difíciles, tiempos donde necesitemos de la presencia de Dios, bueno, vamos a tener esa bendición de Dios allí, esa provisión de Dios. Y cuando vengan los tiempos difíciles, para algunos dice que estamos en tiempos muy difíciles, bueno, van a saber que no vamos a salir corriendo como cuando las gallinas le tiran el maíz. Si usted persevera en la oración, si usted es un hombre que se congrega, en estos días nos congregamos a través de las redes sociales, pero si usted se congrega aunque sea por las redes sociales, y si usted, óigame bien, es de los que se sostiene en la palabra, entonces en medio de este tiempo, usted es un hombre, una mujer bendecida. Usted está fortalecida porque ha mantenido en los principios, porque ha entendido que Dios es un Dios que se mueve de una manera sobrenatural o milagrosa. Ahora, quiero entrar un poquitico en lo que es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo es un acto simbólico con resultados poderosos. Óigame bien, el bautismo es un acto simbólico con resultados poderosos. En otras palabras, es una celebración pública donde tú y yo estamos declarando que de aquí en adelante Jesús es el dueño de nuestra vida. Tomamos una decisión seria, responsable, cuando llegamos a las aguas y a través de un acto simbólico estamos diciéndole al Señor lo que dijo el apóstol Pablo cuando lo fueron a bautizar. De aquí en adelante ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es una de las cosas que suceden cuando estamos frente a las aguas bautismales. Ya de aquí en adelante es Cristo el que toma el fundamento de mi vida. Lo segundo que sucede cuando usted está dentro de las aguas, que es algo simbólico, es que usted y yo hacemos una declaración personal de una decisión absoluta. Se lo repito, tomamos una declaración personal que es una decisión absoluta. En otras palabras, en mi corazón hay una firmeza, como lo dice el Salmo. Hay una firmeza. Yo estoy firme, inconmovible. Sé lo que voy a hacer, lo estoy creyendo. Y mi decisión es irrevocable de que voy a servir a Cristo. Y yo quiero que lo sepa todo el universo. Y cuando estoy en ese lugar, no solamente el universo se entera de eso. Cuando hablo del universo es que todos los ángeles, principados, potestades, todo lo que está, que usted y yo no lo alcanzamos a mirar, son testigos de ese acto simbólico que tú estás haciendo. Y ellos son testigos inconmovibles e insobornables en el reino de los cielos de un evento poderoso con una trascendencia inimaginable en nuestra vida. Pero no solamente ellos, también a nuestro lado tenemos nuestros familiares, nuestros amigos, y a ellos les estamos diciendo que hemos decidido seguir a Cristo, que nada ni nadie nos va a hacer volver atrás, que no le vamos a servir al diablo, no le vamos a servir al mundo, que de aquí en adelante yo tomo la decisión de servir a mi Cristo. Por eso es que cuando alguien se bautiza, impacta no solamente su vida, sino es impactado el reino de los cielos y es impactado la gente que está a nuestro alrededor. Tiene significados poderosos. Lo tercero que sucede es que hacemos una declaración, óigame, exterior de algo que sucedió internamente. Se lo digo de otra manera. Es una declaración que sucedió interiormente, pero a través del bautismo la estamos declarando públicamente. ¿Qué fue lo que sucedió en privado? Bueno, conocimos a Jesús. El conocer a Jesús hizo que usted y yo
tuviésemos un perdón de pecados, como nuestros pecados fueron perdonados o borrados. Entonces ahora yo hago una declaración pública de algo que sucedió en privado. Esa ceremonia es un acto donde yo revelo la privacidad de la relación o de la común unión que tengo con mi Señor Jesús. Y es interesante, es algo muy íntimo. Y es allí donde se cumple lo que dice la Escritura. Si alguien quiere decir que el Evangelio es poder de Dios, primero debe bautizarse para que esa palabra se haga una realidad. La Escritura dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que cuando usted se detiene en ese lugar, en las aguas, usted está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque me he dado cuenta que es poder de Dios para salvación a mi vida y lo hago públicamente. Entonces, yo estoy haciendo una declaración de algo que sucedió muy en privado, muy dentro de mí y la manifiesto afuera. Ahora, otra de las cosas que suceden, otra de las cosas que traen unas connotaciones poderosas, y quiero recordar, la primera es una decisión inconmovible que usted toma. La segunda es que usted toma una decisión absoluta y muy personal de ahí en adelante caminar con Cristo. Y la tercera es una decisión que sucedió muy en privado y se hace externa. Pero la cuarta, oiga la cuarta. Cuando usted y yo nos metemos y estamos con las aguas hasta el pecho, puede ser, estamos declarándole al enemigo de nuestra alma, oiga, que ya no tiene poder, ya no tiene autoridad porque ya no le pertenecemos a su reino. De ahí en adelante él no tiene nada que hacer en la vida de nosotros porque le entregamos nuestra vida a Cristo. Y de ahí en adelante yo voy a servirle a Él y voy a cumplir el propósito para el cual Él me salvó. Voy a mostrar su gloria, es decir, de ahí en adelante el diablo no tiene poder para enfermarme, el diablo no tiene poder para manipularme, el diablo no tiene poder porque cuando él viene a querer tomar poder sobre mi vida, el Señor ya le manda a raíz de mi bautismo un Gmail a él donde le dice, ahora él me pertenece a mí. Y como me pertenece a mí, tú no lo puedes matar, no lo puedes herir, no lo puedes enfermar, no lo puedes arruinar, porque ahora él pertenece al reino de los cielos. Ahora, ¿en qué me baso para decir lo que estoy diciendo? Me baso en eso porque la Escritura dice que ninguna plaga tocará mi morada. Me baso en eso porque el amor de Dios, que está por encima de cualquier circunstancia, hace que Dios actúe en el momento que yo decido tomar la decisión de bautizarme, porque estoy cumpliendo con algo glorioso, poderoso por la fe. Así que cuando declaramos que somos propiedad del reino de los cielos, le estamos mandando un mensaje directo a Satanás, que no nos puede tocar. Y que de ahí en adelante no nos va a venir a manipular como anteriormente lo hacía. Porque él usaba al antiguo hombre viejo que estaba dentro de nosotros, que a propósito es el que nos llevaba a donde él quería. Y si él quería que usted y yo bebiéramos, bebíamos. Si él quería que fuésemos promiscuos, pues simplemente éramos promiscuos. Si él quería que usted y yo viviésemos amargados, resentidos con la gente, si él quería que todo fuese problema alrededor mío, simplemente tocaba una teclita y como yo le pertenecía a él, yo no tenía capacidad de poder discernir lo que estaba sucediendo. Pero como ahora yo soy de Cristo, cuando él quiere venir a tocar mi vida, de una vez el reino de los cielos le acuerda y él tiene que enviar otro Gmail directamente a los infiernos y decirle, no le toquen porque de aquí en adelante él hace parte del reino de los cielos. Eso es una declaración poderosa que sucede en la vida espiritual que usted y yo a veces no nos las alcanzamos a comprender. Ahora, no solamente suceden ese 3 tipos de cosas o 4 tipos de cosas, sino que nos unimos
en algo que es muy importante, en tres aspectos donde somos uno en Cristo. Tres verdades que tenemos que entenderlas. Y es que nos identificamos con Cristo primero, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Oigan, el bautismo está en que usted y yo nos hacemos uno con Él. Muerte, sepultura y resurrección. Es decir, que cuando entramos a las aguas y nos sumergimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo que estamos muertos al pecado, que ya de ahí en adelante no vivimos más para el mundo. De ahí en adelante estamos de una u otra manera dejando al viejo hombre sumergido. Y ese viejo hombre, que a propósito es el que el enemigo de nuestra alma usa para llevarnos a tener cantidad de problemas dentro de nuestro diario vivir. Ese viejo hombre es el que nos ha llevado de parranda en parranda, de vicio en vicio, pero cuando nos sumergimos, ese viejo hombre empieza a morir. Empieza a morir por tres aspectos que suceden cuando estamos sumergidos en el agua. Primero, por la palabra empieza a asesinarse. La palabra empieza a hacer un efecto. Lo segundo es que viene algo que se llama la sangre de Jesús, que empieza a limpiarnos. Y lo tercero es la cruz. La cruz destruye al viejo hombre. Entonces, eso está sucediendo cuando estamos sumergidos debajo del agua. Ahora, el problema es que muchos de nosotros los creyentes no hemos entendido, no comprendemos que el viejo hombre ya está sepultado. Aún andamos con ese viejo hombre cargado en la espalda y muchas veces preguntamos, bueno, ¿y por qué te comportaste de esta manera? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te comportas de esta manera? Y algunos le dicen, el viejo hombre que vive en mí. Y todos se lo cargamos al viejo hombre porque ese fue nuestro compinche. Ese fue el que nos llevaba a todo lo que él quería llevarnos para lo malo, lo hacíamos. Y entonces para nosotros es muy fácil decir que él fue nuestro mejor amigo, que él era el que nos alcahueteaba todo. Pero mire, ese viejo hombre es el que tiene que morir todos los días por medio de la palabra. Tiene que morir a través de la sangre de Jesús y tiene que ser sacrificado. Así que cuando usted y yo entramos a las aguas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando al viejo hombre allí en ese lugar. Eso es lo que hace el bautismo. Dejar al viejo hombre, asfixiarlo, ahogarlo allí para que nunca más vuelva a salir y perjudicar nuestra vida. O por lo menos eso es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en él también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. En otras palabras, lo que está diciendo la Escritura es que llevamos al bautismo un hombre muerto, viejo, arrugado, un cadáver hediondo a las aguas. Y cuando nos bautizamos lo dejamos allí. Claro que no es el literal. No, esto, aunque no es una falacia tampoco, aunque suena un poco también como misticismo, pero realmente es un acto simbólico lo que hacemos. Llevamos al hombre viejo y lo sepultamos allí y lo dejamos allí, porque lo hacemos por la fe. Es un acto simbólico que se mueve por un acto de fe, porque nadie llega allí con un cadáver para sepultarlo, llevadito, acabadito. Aunque muchos llegamos a bautizarlos, realmente bien acabaditos por ese hombre viejo que cargábamos. Y hoy somos hombres nuevos
por la fe que depositamos en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros nos volvemos a levantar, es decir, cuando salimos del agua, dejamos al viejo hombre allí, pero de allí en adelante empieza a suceder algo poderoso. ¿Qué es lo que sucede allí? Sucede que cuando usted respira, está tomando un nuevo aliento, es una nueva vida que está tomando, pero también hay una nueva creación que empieza a formarse de una manera más estable en tu vida. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. En otras palabras, en ese momento que usted se sumerge, está dejando al hombre viejo allí enterrado y está tomando una nueva identidad. Por eso cuando Jesús empezó su ministerio, le dijeron, ¿acaso ese no es el hijo del carpintero? ¿No es acaso lo que dicen del evangélico, del que conoce a Jesús? ¿Acaso no era el borracho? ¿Acaso no era el que golpeaba a la mujer? ¿Acaso no era el vicioso? ¿Acaso no era la prostituta? ¿Acaso no era el ladrón? ¿Acaso no era él el que hacía tantas cosas? Bueno, ese era él. Pero cuando se bautizó, dejó ese hombre viejo en medio de ese lugar. Allí se murió por la palabra, allí se murió por la sangre de Cristo y fue crucificado por el poder que hay en el bautismo. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Bueno, así también lo seremos en la resurrección. En otras palabras, si fuimos sepultados juntamente con él en su muerte, seremos en la resurrección. Eso significa que este acto simbólico del bautismo tiene un impacto poderoso en nuestra vida, porque trae un cambio. Pero no solamente en nuestra vida, sino que impacta poderosamente el reino de los cielos por la nueva identidad que nos da. Pero no solamente sucedió en el reino de los cielos, también sucede en el reino de las tinieblas. ¿Por qué sucede eso? Porque recuerde que en la resurrección, cuando Jesús se levantó entre los muertos, descendió a los lugares más profundos y le dijo a Satanás, de aquí en adelante yo tengo las llaves del Hades y tengo las llaves de la muerte. Nadie que sea hijo mío, que haya sido comprado por mí, viene acá. Y si viene, por alguna razón, yo tengo las llaves para sacarlo. Y yo tengo las llaves de la muerte, así que usted no tiene ninguna autoridad. Eso sucede a través del bautismo. Ahora, el bautismo también nos provee un lugar físico donde nosotros sepultamos al viejo hombre. Óigame bien, usted y yo tenemos un lugar físico donde sepultamos al viejo hombre. Que a propósito, ese viejo hombre es el que a veces viene y nos susurra y nos dice, oye, ¿por qué no nos vamos a parrandear? ¿Por qué no nos vamos a hacer lo que antes hacía? Y uno empieza a sentirse un poco extraño, pero cuando usted discierne de parte de quién es, entonces usted le dice, bueno, ¿y quién eres tú para invitarme a hacer ese tipo de cosas? Él nos va a decir, yo soy el viejo hombre. Entonces, cuando nos diga que él es el viejo hombre, ¿qué le tenemos que decir al viejo hombre? Dile, oye, yo te di una cristiana sepultura a ti. Yo no te sepulté como un NN, yo te di cristiana sepultura. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. De aquí en adelante yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso hace que él esté quieto, reposado. Ahora, cuando yo me bauticé, a mí los amigos, la familia me decían, pero ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Por qué no te quedas con el bautismo si ya tú te bautizaste cuando estaba pequeñito? Bueno, cuando me preguntaban que por qué me iba a bautizar, pues yo no tenía mucha teología, no tenía mucho conocimiento, estaba apenas empezando mi vida de creyente y lo único que yo dije fue, yo quiero identificarme con Jesús en su muerte, en su resurrección. Eso era lo que yo sabía, eso fue lo que yo dije. Ahora, el poder decir eso me lleva a mí a tener un lugar glorioso. Y hoy recuerdo que el hombre viejo
el cual vivía en mí, tiene un lugar, una sepultura. El mío quedó en un lugar que se llama Bonda. Y hasta recuerdo quién hizo la ceremonia. La ceremonia la hizo mi pastor Miguel Hidalgo. Allí quedó sepultado y le dimos una cristiana sepultura. Allí fue que nació un hombre nuevo. Un hombre que hoy no es sombra de lo que fue el día de ayer. Un hombre que obviamente tuvo una vida con un hombre viejo, pero hoy hay una vida totalmente diferente. Qué lindo. Y nunca más ese hombre volvió a ser lo que antes eras. Mire, quiero ir terminando con esto. Jesús fue un ejemplo para ti y para mí. Algo que siempre me ha incomodado en mi mente es ¿por qué Jesús tuvo que bautizarse si no cometió pecado, si era el Hijo de Dios? Y no solamente a mí me incomodaba eso aquí en mi cabeza, sino que la Escritura, miramos que Juan el Bautista se oponía a bautizar a Jesús. Eso está en Mateo capítulo 3, verso 4 al 16. Él se oponía y dice, mire, diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué respondió Jesús? Jesús dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba cubriendo a través del bautismo una justicia para cada uno de nosotros. Oiga, Él estaba cubriendo con ese acto justicia divina para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ninguno que conozca teología, para que ninguno que conozca de religiones o en ese entonces algún fariseo o religioso le dijese que él estaba tomando atajos para hacer las cosas más sencillas. Él dijo, mire, yo voy a cumplir como cualquier otro, aunque yo soy el Hijo de Dios, no he cometido pecado, tengo mi vida bien organizada, tengo la parte divina, tengo la parte humana, no necesito bautizarme, pero no voy a tomar ningún atajo. Yo les voy a enseñar para que ninguno venga a argumentar que yo no hice esto y el enemigo de su alma no venga a argumentarte que no lo hizo. Él lo hizo, no solamente para hacer un acto de justicia para nosotros, sino para que usted y yo tuviésemos un ejemplo a seguir, un ejemplo que está por encima de nuestros conocimientos. Y si Él lo hizo, entonces usted y yo debemos creer en eso, hacer lo que Él dice, bajar a las aguas bautismales, porque Él nos dio el mejor ejemplo. Ahora, cuando usted y yo bajamos a las aguas bautismales, estamos mostrando la fe en la persona más gloriosa y poderosa de todo el universo. Pero también lo hacemos de manera pública. Y lo hacemos de manera pública porque Él lo hizo públicamente para que tú y yo lo hiciésemos público. Ahora, algunos dicen, ¿por qué ustedes se bautizan ya estando grandes? Si nos bautizan pequeños. Bueno, la Escritura enseña un principio. Lo que Jesús enseña es que cuando Él nació, estaba pequeñito, lo llevaron al templo y lo presentaron al templo. Es lo que nosotros hacemos. Los niños nacen, se lo presentamos a Él como una herencia que Él nos da a cada uno de nosotros de tener el privilegio de poder tener una familia. Nos bautizamos grandes porque un niño pequeño no tiene la capacidad de tomar ninguna decisión frente a ningún Dios, frente a ninguna circunstancia. Él simplemente es llevado. Pero cuando usted toma la decisión de bautizarse, bueno, es una decisión personal, muy personal, no está influenciada por nadie. Es una convicción que usted tiene de a quién de ahí en adelante usted va a servir, de quién realmente va a ser su Dios. Y esa es una oportunidad que usted cuando está pequeño no la tiene. Ahora, es una oportunidad de también mostrar algo que sucedió en privado, pero que usted lo quiere hacer público. Es allí donde usted reconoce quién es, pide perdón
Y a través de ese perdón suceden tres cosas extraordinarias en el bautismo. Cuando usted se sumerge en las aguas, se está muriendo literalmente. O por lo menos es lo que nosotros hacemos. Nosotros la persona la dejamos que se introduzca en el agua y que se esté todo el tiempo que pueda. Cuando sienta que se está muriendo, sale, respira una nueva vida, un nuevo aliento. Y es allí cuando empieza a oírse una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se escuchó una voz del cielo. Lo segundo que sucede es que viene el Espíritu Santo sobre él. Y es algo glorioso, porque de ahí en adelante los cielos se abren para cada uno de nosotros. Por eso es que bautizarnos no es tan simple. Necesitamos arrepentimiento, convencernos de eso. Necesitamos conocer algunos principios que son fundamentales en la palabra. Necesitamos tener una convicción de la acción que vamos a tener. Necesitamos saber que una vez nos introducimos en el agua, el viejo hombre va a quedar allí como testimonio de que cada vez que ese hombre viejo quiera venir a levantarse en contra de mi vida, la cual es una vida nueva, yo puedo decirle: tú no tienes nada que hacer aquí, yo te sepulté y te di cristiana sepultura. Y lo último es que hacemos una declaración pública de algo que sucedió muy interiormente dentro de nosotros. Por lo regular siempre hacemos un paseo, una salida, una fiesta, porque mire, ¿por qué no hacer una fiesta si nosotros nos encantan las fiestas? Bueno, y si usted está aquí en la costa, que usa el sombrero volteado, que usa la mochila, que usa un tiempo glorioso, entonces nosotros aquí en la costa celebramos todo, aunque en todo el país nos encanta porque somos muy de fiesta. Celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, el Día del Sobrino. Celebramos hasta el Día Sin IVA. Ahora hay un nuevo día que van a colocarlo como festivo, el Día Sin IVA. Bueno, si lo celebramos, entonces ¿por qué no celebrar el día de nuestro bautismo? Ese día es para llevar carne asada, llevar y hacer un gran festejo, porque hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo despertar por lo que sucede en ese día en la vida de nosotros. Todos debemos tener muy presente el día de nuestro bautismo, porque fue un día glorioso que quedó marcado en los cielos, y de ahí en adelante nuestra vida nunca jamás volvió a ser la misma. Por hoy es una bendición saludarles, me gocé poder compartir con usted. Oramos en esta mañana para que el Espíritu Santo, lo que yo no pude decírselo, Él se lo hable a su corazón. Pero también quiero despertar en usted ese deseo de bautizarse, ese deseo de llegar a las aguas. Y si usted se bautizó y si el hombre viejo viene a atormentarle, dile: recuerda que yo te bauticé y te sepulté a través de la palabra, a través de la sangre, y la cruz es el testigo inconmovible de que ya tú estás crucificado allí. De aquí en adelante, yo quiero vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de gozo, una vida que muestre un verdadero nacimiento, una nueva vida, una nueva convicción. Bien, después de haber compartido con usted la preciosa palabra, me gustaría orar. ¿Qué tal si lo hacemos como de costumbre, como cuando estamos en la iglesia? Yo le pido el favor que, si usted es tan amable, levante su mano allí donde está, su manita derecha. ¿Ya están todos listos? Bien, estamos listos. Entonces, que el Eterno les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Que tengan una semana de un grato olor, que el reino de los cielos descienda sobre usted. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como iglesia, como pueblo de Dios, podemos decir un fuerte amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde.